Continuamos en Mirador Antártico en este segundo bloque con un invitado muy especial. Voy a contar como la infidencia, el tras bambalinas. Yo necesitaba que en este primer programa estuviera la persona indicada para poder conversar sobre la Antártica. Y llamé a la Universidad de Magallanes, a su unidad de comunicaciones, y le dije, díganme quién es el capo máximo de la Antártica en la universidad. Yeah. Y me dijeron, bueno, o científico, no sé qué, Alfredo Soto, educador antártico del SIGA UMAC, es quien me acompaña hoy. Agradecidísima del tiempo, de la disposición y con muchas ganas de aprender mucho de la Antártica. Qué bueno, yo felicito esta instancia porque igual lo que me contaste en bambalina, se hace necesario acá en nuestra ciudad tener un medio de comunicación que se preocupe y en cierta medida aborde en gran cantidad de tiempo la posibilidad de que los auditores o quienes se interesen por el tema antártico estén siempre como refrescando todo lo que vaya pasando a través de noticias. Y todos los años están pasando cosas, muchas cosas. Sí. Entonces, no solamente desde el punto de vista científico, que es como el gran escenario que tiene la Antártica por el hecho de ser un laboratorio natural, pero hay mucha cosa interesante, entretenida, que puede llegar muy bien a los aspectos de una cultura antártica en nuestra ciudad, en nuestra región, y obviamente hay otros países que nos están mirando. Sí, ¿ya? absolutamente. Ahora nosotros tenemos muchas ventajas comparativas en el sentido de la cercanía que tenemos, o sea, somos la puerta de entrada más cercana, quizá. Quizá Ushuaia está un poco más cerca, pero estamos como por ahí, ¿no es cierto? Y por otro lado, justamente la península nos acerca, la península antártica nos acerca al territorio, o sea, estamos en un lugar privilegiado. Y yo siempre digo que uno como chileno piensa que a nosotros nos corresponde un pedazo de Antártica porque nosotros estamos ahí, pero no es tan así, o sea, hubo una visión antártica hace varias décadas que permitió que nosotros hoy día tengamos el privilegio de tener territorio chileno antártico. Claro, partimos con un respaldo que hasta los días de hoy todo el mundo reconoce a Chile como un país polar. Muchas veces podría yo atreverme a decir de que otros países nos reconocen, siendo que en nuestro propio país muchas veces dejamos de lado este tema. Entonces, tenemos un respaldo histórico. Nuestro puerto de Magallanes, acá en la ciudad de Punta Arenas, recibió a muchos exploradores que hicieron historia y que hoy día esa historia recorre el mundo a través de libros, a través de documentales. Entonces, es sumamente importante, más que creernos el cuento, sentirnos identificados con toda esta historia que ha pasado por acá, y nosotros como chilenos, como magallánicos y antárticos chilenos, obviamente tenemos que hacer resaltar esta postura que tenemos, a lo cual me gustaría tocar un tema también interesante, porque esta cercanía uno tiene que pensarla con cuidado también, porque ¿no será que también puede ser una parte negativa pensar en que estamos muy cerca? ¿Te has preguntado eso? No, ¿verdad que no? Sería interesante que en tu programa descubras o tomes una iniciativa de una conversación en los pros y contras que podría ser el hecho de que seamos más cercanos, ¿ya? Porque pensemos que podrían haber algunos eventos, mega eventos que podría producir la Antártica producto del calentamiento global, de la pérdida de masa de hielo del mismo continente. ¿Cómo nos podría afectar por estar más cerca? ¿Ya? Así que te dejo esa inquietud para que seguramente en algunas instancias con algunos investigadores que tienen más claridad con respecto a esto podrían darte alguna respuesta. En cierta medida, mira, te lo voy a contar como una cosa muy doméstica. Alguna vez yo hice un comentario en las columnas de prensa que hago. Vi la inauguración hace pocos años atrás, la inauguración de un jardín infantil en nuestra costanera. Y al lado había un letrero que decía zona de tsunami. Entonces, yo tengo expertise en el ámbito de la seguridad y la prevención. Y decía, ¿cómo vamos a poner un jardín infantil al lado? Justo del punto donde hay un letrero que dice zona de tsunami. Claro.
Entonces me estoy imaginando un tsunami en Magallanes. Puede que no, pero pueden haber historias en que el mar Mm, suba, qué sé yo, qué va a pasar con ese jardín. Entonces son cosas que uno tiene que poner en alerta a las autoridades, a todas las mm, organizaciones que tienen que ver con esto, con respecto a si nuestra cercanía nos favorece o de repente nos puede hacer en mm. contra. ¿Ya? Claro, claro que sí. Estamos con Alfredo Soto, él es educador antártico del SIGA-UMAG, y la pregunta que yo tengo para hoy es bien amplia, A ver, pero vamos. ¿qué tiene que saber un ciudadano de a pie de la Antártica? ¿Qué es lo que todos debiéramos saber por ser chilenos, por ser magallánicos, eh, por, por, por tener esta nacionalidad o pertenecer a esta localidad? Bueno, yo creo que en primer lugar es aprender un concepto que nos liga muy directamente con la Antártica y es el concepto subantártico. Ajá. ¿Ya? Cuando hablamos de territorios subantárticos son porque tienen ciertos lineamientos geográficos, orográficos, de distintos aspectos terrestres que tienen mucho vínculo con la Antártica. Nosotros en la región de Magallanes poseemos glaciares, la Antártica tiene glaciares. Ujú, ¿Ya? Nosotros tenemos una historia viva de nuestros árboles, los notofagus, ujú, y la Antártica tiene una historia escondida debajo del hielo de la presencia de estos notofago. Entonces mm, estamos vinculados directamente. La gente entonces tiene que entender que es como un territorio que estuvo prácticamente unido a nosotros y que hoy día está a 1000 kilómetros de distancia mm, y que en cierta medida por territorio, por conexiones submarinas y también, ¿por qué no decirlo?, por conexiones atmosféricas y por conexiones marítimas, tenemos que sentirnos presencialmente antárticos y subantárticos. ujú, claro que sí. Ahora, desde el punto de vista, digamos, no sé si estratégico es la palabra, pero se ha usado el término puerta de entrada de la Ujú. Antártica. Pero ahora también se usa el término ciudad custodia. Ciudad custodia. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Es Punta Arenas ciudad de entrada, ciudad custodia, ambas? Ya, yo creo que decir ciudad puerta, entrada a la Antártica, tiene mucho que ver con la operatividad de los operadores Que antárticos. eso pasa, digamos, Claro, aquí. y tenemos aeropuerto, tenemos puerto, que nos gustaría, y de hecho ya se están haciendo las gestiones para ampliar toda esta Bueno, infraestructura. mucho puerto no es como medio muelle, pero Exacto, dejémoslo ahí. sí, pero estamos pensando con una Sí, mirada sería lo ideal. positiva Sí, desde ese aspecto de exacto. la construcción. Mm, De hecho, ya está elaborado un plan para la construcción de un muelle en Bahía Fildes, que es ujú, muy necesario. Aquellos que no han estado en Bahía Fildes no entienden mucho, pero nosotros que hemos tenido la oportunidad de estar en esta zona, muchas veces perdemos la posibilidad de embarcarnos inmediatamente después de habernos bajado del avión, porque las condiciones no están aptas para embarcarse en un mm, bote Zodiac, por claro. ejemplo, o en una pequeña barcaza que nos aproxime a la embarcación mayor. Entonces, todos esos problemas de carácter logístico lo regula y lo establece de buena manera una buena construcción de un muelle en este caso. Para nuestra ciudad también es necesario tener hoy día. Acabo de ver de que hay un rompehielos peruano, está instalado ahí. Eso debiera saber la gente. De repente vemos barcos que son como definidos por sus colores, blanco y rojo o amarillo y rojo, que son los barcos rompehielos o barcos exclusivamente llamativos porque viajan hacia la Antártica. Ujú, No solo los barcos turísticos, sino que también aquellos que están trabajando en el ámbito de la ciencia y también de la operatividad, de todo lo que significa sustentar una base, por ejemplo, en los distintos puntos que hay cercanos a nosotros, que es la península antártica. El concepto de puerta de entrada, entonces, decimos que tiene mucho que ver con esto de la geoestrategia también, ujú, la geopolítica. Somos una ciudad importante dentro de lo que es la Patagonia, tanto chilena y argentina.
Puerto William ahora se está agregando también Sí. con esta intención de conexión con la ciudad de Punta Arenas. Ya van a tener como su autonomía de poder generar un servicio mucho más acabado a aquellos buques que tienen que varias veces ir a la Antártica y volver hacia el continente sudamericano. Ahora, Ciudad Custodia invita a la sociedad. Mm. ¿Ya? Ciudad Custodia yo creo que va implícito una identidad por parte de la gente que vive acá, o aquellos que quieran sentirse más cercanos a la Antártica, el hecho de visitar nuestra región bajo el paraguas del turismo, por ejemplo, hacer resaltar un poco más el concepto de subantártico, en la cual entender mejor de que hay ciertas conexiones, hay biodiversidad que se parece mucho a la Antártica, es decir, si tú visitas la isla Carlos III, el Parque Marino Francisco Coloane, es una pequeña Antártica, ¿ya? Porque ahí encontramos ballenas, lobos marinos, pingüinos, focas también, algunas como la foca leopardo que está viviendo en el seno almirantaco. Entonces, tenemos un vínculo. Tú bien sabes que cuando llega el invierno en la Antártica, toda esa biodiversidad se aproxima hacia islas subantárticas o hacia el continente sudamericano. Entonces, ese nexo nunca se ha perdido. Del punto de vista humano, por decirlo así, del punto de vista de la sociedad, tampoco debemos perder esa conexión. Y no solamente pensar en la Antártica en la temporada de mayor actividad que parte a partir de octubre hasta marzo más o menos, sino que continuar percibiendo cuáles son los cambios. Nuestros inviernos hoy en día se están pareciendo mucho a ciertos lugares en la Antártica. Entonces tenemos que entender de que lo que se esté provocando en la Antártica desde el punto de vista de sus ondas polares, del aumento del hielo marino o la disminución del hielo marino, afecta a nuestras costas por el hecho de ser un país costero, un país oceánico, y tiene estas características obvias que son las incidencias que tenga la Antártica sobre nuestro territorio. Bueno, estamos con Alfredo Soto, él es educador antártico del SIGAUMAC, estamos hablando de lo que todos debiéramos saber de la Antártica. Y de lo que yo sé, en Chile hemos elegido la denominación Antártica con C, distinto a nuestros hermanos argentinos que dicen Antártida. Antártida. Según yo sé también, la Antártica es lo antepuesto al Ártico, ¿no? Ártico. Es por eso que se denomina Antártica. Claro, aquí hay que ir a la nomenclatura gráfica, por decirlo así, es decir, la raíz de la palabra es antiarcos, arcos, que es el Ártico, antiarcos, lo contrario del Ártico, y no decimos ártido. No. ¿Ya? Entonces, pero la lengua española regula esto y dice que se pueden usar los dos conceptos, claro. Antártida y Antártica, pero por alguna razón nosotros a través de la educación de nuestros estudiantes le hacemos la diferencia, decimos, pueden usar los dos, pero nosotros como chilenos usemos Antártica, sí. Porque no nos salimos de la raíz etimológica de la palabra, ¿ya? Que es antiarcos. Entonces, es un concepto que debemos generalizar nosotros. También aprovecho esta oportunidad para decir que nuestras acciones para el aprendizaje de lo que es la Antártica, nosotros denominamos antartizar a nuestros colegios, antartizar a la universidad, antartizar a nuestra sociedad. ¿Ya? Por ahí hay un concepto en Santiago de Chile que dicen que hay que antartiquizar. A mí me cuesta pronunciarlo, a los niños, imagínate, le debe costar más. Entonces, ahí hay una pelea con... ¿Para qué tanto? Claro, hay una pelea ahí, no, pongamos antartizar, no, pongamos antartiquizar. Ya, claro, no, ya me mucho, cuesta. Es mucho. Y he hablado con gente que trabaja todos estos conceptos, cómo se logra implementar una nueva palabra en nuestro lenguaje, es en el uso. Así que te invito a que con la radio meridional usemos este concepto de antartizar, porque eso nació acá, en Magallanes. Ah, buenísimo. Nació acá en la Universidad de Magallanes. Nosotros estamos unidos a esta causa de antartizar. Eso, vamos a antartizar. Y también por otro lado yo sabía que usar el término Antártica beneficia, entre comillas, digamos, al tema de la soberanía, ¿no? En el sentido de que se sientan precedentes del uso dependiendo del origen. Si la persona es argentina, a lo mejor se da un... Bueno, en la Antártica no hay soberanía, pero
pero sí se entiende que puede haber un dominio de cierto país por cómo se nombra el lugar, ¿no? Claro. Aquí te voy a contar una anécdota. Yo tengo una asignatura acá en la Universidad de Magallanes que es un crédito cultural antártico y está abierto para aquellos alumnos que obligatoriamente dentro de su vida estudiantil tiene que elegir entre 2 créditos culturales y 2 créditos deportivos. Y una de las ofertas, y yo con orgullo digo que este crédito cultural ha permanecido a través del tiempo, siendo que otros han muerto a través del Mm, proceso mismo de los años. Este se ha mantenido y nos permite a nosotros enseñarle a nuestros alumnos qué es lo que es mm, la Antártica. Entonces, yo hago un juego de palabras cuando ya estoy enseñando Antártica y sobre todo la península antártica, y yo menciono, miren, esta es la península antártica, geográficamente se conoce así, y lleva por nombre desde la historia chilena, esta es la tierra de O'Higgins, ujú. ¿ya? Adivinen ustedes cómo le ponen los argentinos a esta tierra de O'Higgins. Y ahí empiezan ellos, Tierra San Martín, Claro, eso, tal cual. ¿ya? Y los ingleses, Tierra de Graham, y los norteamericanos, Tierra de Palmer, ya. ¿Y por qué? ¿Y no tiene un solo nombre? Bueno, eso refleja de que nadie está patentado como dueños de la Antártica, por lo Exacto. tanto cada país quiere tener sus propios mapas o existe un mapa universal de la Antártica respetando ciertas normativas para su uso, porque imagínate en la navegación que un capitán de barco diga vamos a la tierra de O'Higgins y el mapa dice tierra de San Martín, ¿y dónde está la tierra de O'Higgins? ¿Ya? Claro. Entonces puede referirse a una confusión que es peligrosa, es decir, Mm, navegar en esos mares australes antárticos obviamente tiene que tener una capacidad de orientación mm, muy importante. mm. ¿Mm? Entonces, en la Antártica no hay soberanía. Hemos visto nosotros que ¿Mm? cuando está el territorio chileno antártico con el territorio chileno argentino, Sí. con el territorio antártico argentino, ya estoy, ya, perdóname, argentino, se traslapan, o sea, Sí, compartimos sí. y en realidad cuando uno va a la Antártica, a algunos kilómetros hay una base de otro país, o sea, Mm. no es como que ya, este es el territorio chileno antártico y está todo encerradito, sino que realmente se traslapan y realmente comparten Sí. todo en armonía. Fíjate que nosotros estamos trabajando hoy en día y muy pronto vamos a tener esta herramienta. Estamos haciendo un modelo de una maqueta de Antártica que nos permite a través de una serie de capas Ujú, tener noción de qué es lo que significa la Antártica, la parte subglaciar, la parte de ujú, abajo, el mismo hielo, las montañas que sobresalen, entonces tú lo puedes ir viendo por capas. Curiosamente, es lo mismo que está ocurriendo desde el punto de vista de las letras, de lo jurídico, de la geopolítica. Hay distintas capas, ¿ya? Está la capa científica, está claro. la capa política, entonces está la capa de los intereses económicos, porque el continente tiene una riqueza Sí, y increíblemente, se supo yo, por ahí algunos exacto, intereses que hubo de y explotación. ya nosotros yo creo que nos dimensionamos lo que tiene, Mm, y mejor no saberlo, mejor no, ¿ya? claro. Exacto. Entonces, esto nos produce a nosotros esta sensación de que podemos, a ver, te lo voy a decir de la siguiente manera. Este último viaje que yo hice a la Antártica en el mes de marzo, febrero-marzo, en una reflexión que tuve, fue como, ¿por qué me produce tanta emoción o algo afectivo con la Antártica? Mm, Y es cuando yo llego a la Antártica, es como entrar a una nueva dimensión. mm, Y dentro de mi reflexión llegué a pensar de que esta dimensión es el anhelo que tenemos como seres humanos, sí, llegar al continente de la paz, claro. el continente blanco, que en cierta Mm, medida te invita a sentirte en lo puro, mm, en lo prístino, ¿ya? En lo virgen. Y obviamente esta emoción o esta sensación, este afecto, nos permite a nosotros, creo, conectarnos con una gran necesidad que tiene la especie humana mm, de vivir realmente con este espíritu antártico que nos invita a ser colaborativo, trabajo en equipo,
no importar de qué nación sea, sino que siempre la mano abierta para ayudar. Y obviamente porque las exigencias del ambiente, del entorno, te obligan a ayudar al otro. Es decir, si Claro, estamos en un temporal de nieve con bajas temperaturas, no vamos a dejar botado al hermano ahí o exacto. al del otro país, sino que nos vamos a ayudar. Y eso se está reflejando constantemente. La Armada de Chile, la Fuerza Aérea, el Ejército, que son los operadores logísticos en la Antártica, están intercambiando, entrenando siempre esto, Mm, ya con una intención de hacer actividades en territorios de paz. Cuando salgo de la Antártica, entro al mundo que estamos viviendo, lleno de guerras, lleno de claro, violencia, ¿cierto? Entonces, por un lado, este mundo conflictivo, cuando yo voy a la Antártica, siento esa paz. claro. Y puede puede que yo sea muy idealista, ¿ya? Porque yo he tenido discusiones con personas que me dicen, no, son cosas que pasan por tu cabeza, ¿no? Yo le digo, no, pero ahí hay una conexión ahí, hay una necesidad intrínseca que Sí. tenemos y que cuando llegamos a ese ambiente donde vemos los pingüinos cuidando sus pingüinitos con piedrecitas, viene el viento y los protegen, las ballenas con sus crías también comiendo todo lo que se produjo en invierno para la primavera y verano, Ujú. donde se van a alimentar, es sumamente importante transmitir esto. Y de hecho eso creo que es una de las labores que yo estoy cumpliendo a través de la Universidad de Magallanes y el Centro de Investigación Gaya Antártica, aproximarme a ese ser Ujú. humano que dices tú de la calle, que Claro. camina, que va a la escuela, que va a su trabajo, que entiende la Antártica. Yo en lo cotidiano con mis amigos, con personas que están vinculadas por amistad, por afecto, mi familia. Yo soy una persona que está ligada a la Antártica, por lo tanto, en cualquier lugar siempre, oye, quiero saber esto, quiero saber Mm, lo otro. Entonces, sé cuáles son sus necesidades. Y muchas veces salen estas noticias así, pirámides de Egipto en la Antártica, y me llaman, me claro, dicen, ¿es verdad eso? claro, Y ahí conversamos, pues decir, claro. tratamos de bajarle un poquito el perfil y claro, que no existen, obviamente. Claro, claro que sí, hay también un imaginario bien potente Sí, de la que es Antártica. muy atractivo. Por ejemplo, Sí. ayer en la conferencia esta que hice en Brasil vía Ujú. online, utilicé ese concepto de la pirámide, que fue una noticia, pero justamente comprobé de que no era egipcia porque yo estuve ahí. Claro. Y yo vi, cuando yo la vi en la noticia, yo dije, ah, pero si yo estuve ahí. Ay, qué No vi bueno. ningún egipcio, ningún camello. Claro, ahí como caminando Claro. de lado. Sí. Ay, qué bueno. Bueno, estamos con Alfredo Soto, educador antártico del SIGA UMAC, y estamos hablando sobre qué debiera saber todo ciudadano de a pie de la Ujú. Antártica. Y también, bueno, quizás el Tratado Antártico es un poco, hablando como de las capas a Sí, las que se refería, sería como la capa medio legal. sí, sí. eh, em, Ahí también hay muchas personas que a lo mejor tienen la confusión porque hay países que están firmantes del Tratado Antártico, otros que son adherentes. Entonces, Chile tiene la calidad, digamos, más alta. Ujú. Y lo que siempre yo digo, hay países que armarían una guerra por tener más derechos en la Antártica, pero Claro. nosotros somos súper privilegiados. Sí, muy privilegiados, tanto de lo cercano, inmediato en nuestros entornos, que muchas veces no lo valoramos, Tal cual. porque yo me encuentro en establecimientos educacionales con alumnos que nunca han tenido la posibilidad de ir a la Antártida, o sea, Mm. perdón, al Parque Nacional Torre del Paine, por Ujú. ejemplo, o cualquier lugar acá dentro de nuestra región que es emblemáticamente o es un producto turístico que tiene un corte internacional. Es decir, Absolutamente. hay gente que gasta el dinero de su vida por venir a visitar y nosotros acá, muchas veces estos programas, tanto de la municipalidad, el gobierno regional, debieran impulsar un poquito más que nuestra juventud para crear esta identidad subantártica y antártica. Ellos deben conocer su territorio, eso Mm. es importante. Muy pronto acá en la universidad va a haber un gran evento donde vamos a hacer prevalecer la imagen de las experiencias subantárticas. Mm. Y ahí yo tengo algo, por eso voy a participar, algo que decir que hubo una época muy enriquecida en la universidad donde yo salía mucho con los estudiantes a escalar montañas, a Mm. explorar lugares, a hacerlos sentir como
aquellos exploradores que vieron en los libros, tú también puedes serlo. Si acá hay lugares que están inexplorados, hay montañas que no tienen ni nombre acá, ya hay más de 2000 montañas. Entonces, darle la oportunidad a nuestros jóvenes que puedan integrarse en este crecimiento de nuestra historia, que no solamente la prehistoria y la historia que conocemos del pasado, sino que hay que hacer historia hoy día también. El tema del Tratado Antártico, obviamente, si vamos justamente a la historia, vamos a ver algunos personajes como Óscar Pinochet de la Barra, el general Cañas Montalva, Qué que grande. fueron visionarios así. Yo, Cañas Montalva, debo reconocer con total vergüenza, porque yo soy nortina, soy santiaguina, nadie es perfecto, que no lo conocí hasta llegar acá y creo que debiera estar invadidos todos los libros de historia de la vida con Cañas Montalva. Exacto. Impresionante. Es una labor que estamos haciendo con historiadores, tratar de resaltar, así como lo hicimos con Piloto Pardo. Otro que es, pero leamos, me encanta, mi ídolo. Bueno, porque todo Shackleton, pero claro, ese Piloto Pardo es el verdadero héroe de esta historia. Pero mira, aprovechando esta oportunidad para que la gente, ahora que nos escucha, tuve la oportunidad de hablar con la nieta de Shackleton y yo le pregunté a ella directamente, le dije, siempre nos ha incomodado un poco el hecho de que su abuelo haya escrito muchos libros y nos haya puesto la figura de nuestro héroe, nuestro Piloto Pardo. Y ella se rió y me tocó el hombro y me dijo, cada país tiene que resaltar a su héroe. Y yo dije, tiene razón, nosotros tenemos Así que nosotros ahí, Piloto Eso, Pardo Piloto y el Pardo. Piloto Pardo. Y tanto así que nosotros hemos llegado incluso a instancias de las autoridades educacionales en las cuales hemos forjado de que el 30 de agosto esté incluido dentro del calendario escolar como el Día del Piloto Pardo. Genial. Y en nuestro trabajo con el sello antártico es nuestro emblema el 30 de agosto, o el mes de agosto completo es el mes del Piloto Pardo. Y los niños conocen el buque, la Yelcho, Shackleton también, no lo dejamos de lado, porque forma parte de esta historia. No, y aparte también es un personaje muy pintoresco en el sentido de, bueno, todo lo que conlleva su invitación a explorar y todo. La gente si supiera que en algún momento Shackleton le quiso quitar la Yelcho a Piloto Pardo, y Piloto Pardo dijo, no, yo no me muevo de acá. ¿Ya? Y le dijo que se vaya a su camarote, se encierra en el camarote. Hay que tener agallas para hacer eso. Porque, y con amplia justificación le dice, tú perdiste tu barco, yo tengo el mío todavía, voy manejando aquí. Muy bien, me parece. Eso. Muy bien. Por último, siempre hablamos de Antártico, subantártico, pero a lo mejor la gente no lo tiene tan claro. ¿Hasta dónde es Antártico? ¿Hasta dónde es subantártico? ¿Es Punta Arenas una ciudad subantártica? Sí. Podríamos decir que subantártico llega hasta el Ecuador. Oh, wow, ya. Pero no, claro, se trata de hacer resaltar el vínculo que hay de estos territorios, tanto de la Patagonia, Tierra del Fuego, este vínculo con la Antártica. Perfecto. Porque tenemos ambientes que son similares. Claro. ¿Ya? Ahora, la prehistoria nos dice que la Antártica estuvo unida a América. Claro. Y por razones, hace 30 millones de años, razones propias de esta dinámica de nuestro planeta, la Antártica se retira esto pasó a través de miles de años, no fue una cosa así que se separó, y se forma el paso de Drake, y ahí se transforma entonces lo que hoy conocemos como la corriente circumpolar, y que en el fondo es la evolución propia, la salud del planeta, se va forjando en función de todas estas piezas, cómo se van moviendo. Entonces, nos queda ese remanente antártico. Si nosotros entendemos, por ejemplo, que el estrecho de Magallanes fue un glaciar antes de ser estrecho, claro que como lo conocemos. Que eso lo explica súper bien cuando uno va al Parque del Estrecho. Hay unas infografías maravillosas que le muestran a uno que son muy buenas. Eso es importante, que nuestra gente vaya viendo el entorno inmediato, lo vaya asociando a qué pasó acá. Un ejemplo, toda la avenida Independencia, te das cuenta que desde el puerto cuando tú subes hay pequeños descansos, subes, el primer descanso creo que es José Nogueira. Tú subes, José Nogueira tiene un descanso. Sube de nuevo, tienes Chiloé. Claro. Después tienes España. Después te pegas una buena encumbrada hacia arriba, Centeno.
todo eso fue producto del glaciar que hubo acá. El glaciar tenía Wow. esa altura y a Ajá. medida que se fue retrocediendo fue haciendo esas terrazas. Entonces Ah. nosotros cotidianamente tomamos un colectivo, vamos en nuestro propio vehículo, vamos por la morrena de ese glaciar, Wow. con la diferencia que ahora está pavimentado, tiene Claro. arbolitos, tiene señalética, Ujú. pero en una época eso estaba ahí como morrenas propias de Mm. la presencia de un glaciar que estuvo conectado hace millones de años con la Antártica. ¿Ya? Todo lo que es el Cerro Mirador son todos remanentes morrénicos de estos grandes glaciares que Mm. conformaban todo un conglomerado. Por último, me gustaría que nos despidiéramos con un llamado a las personas a informarse de la Antártica y por qué tienen que informarse sobre la Antártica. Bueno, antes que me olvide, les voy a indicar de que estoy de cumpleaños, así que estoy muy feliz haciendo esta entrevista. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Qué buen regalo de cumpleaños! ¡Ay, Sí, yo ¿no? así Y el mi regalo de cumpleaños! ustedes también de poder compartir con los auditores. ¿Por qué deben saber de Antártica? Porque la Antártica, esa Antártica que tiene como estos sobrenombres como la Dama Blanca, El el continente continente blanco, que a mis blanco, colegas les encanta le el continente encanta blanco. eso, el continente de la paz, el laboratorio natural. Estamos describiendo estas capas que yo te decía. Ujú. ¿Por qué tienen que saber de la Antártica? Porque ustedes tienen que saber que la Antártica nos está cuidando a nosotros, Mm. ¿ya? Nosotros hablamos el calentamiento global, el aumento de la temperatura, y la Antártica está haciendo su trabajo. Mm. Yo me la imagino así como transpirando, y Ay, pobre, sí. lanzando sus iceberg para enfriar las aguas. La Antártica, en estos momentos, por ejemplo, recordando de la corriente subantártica, perdón, la corriente circumpolar, que actúa como una licuadora, ya va dando vuelta alrededor de la Antártica y de pronto se expande en todo el planeta llevando la salud al planeta, ya tratando de que sus aguas estén bien nutridas para el resto de la biodiversidad existente en el mundo, esté oxigenada. Eso se produce en esta licuadora, como te decía yo, Ujú. y fundamentalmente que estén frías Mm. también, ¿ya? De ahí que encontramos que hay pingüinos de Humboldt que llegan hasta el norte, Copiapó, y hasta el pingüino de Galápagos. Uno dice, ¿cómo llegan pingüinos hasta estas latitudes? Por Brasil también ocurre lo mismo. Entonces, eso nos está dando la idea de cómo nosotros observando la biodiversidad, qué es lo que está haciendo la Antártica. La Mm. Antártica tiene dos medios para cubrir las necesidades del planeta, que es a través de sus corrientes marinas, como también de sus corrientes atmosféricas, Ujú. ¿ya? Esos fríos que de repente se ven en Brasil, qué sé yo, cambios de temperatura, uy, en Porto Alegre cayó nieve, qué sé yo, qué cosa no es común, por lo tanto debemos entender de que la Antártica es lo que hace este efecto sobre estas grandes extensiones tanto de la atmósfera como las corrientes marinas. Entonces, la gente debe entender de que lo que está ocurriendo en la Antártica, y de ahí parte nuestro compromiso, nuestra responsabilidad de que las pequeñas cosas que hagamos nosotros, tratando de cuidar nuestro entorno, nuestro Ujú. ambiente, esto se pueda replicar también en lo que está ocurriendo en la Antártica. Mm. Por ejemplo, un volcán, el volcán Chaitén, ¿ya? Eleva su fumarola, su ceniza, y residuos de esa ceniza van a caer a la Antártica. Mm. Y al caer a la Antártica, obviamente ennegrece la nieve Claro. y produce el efecto del albedo, que es la captación mayor de la radiación solar, y se derriten más rápido los glaciares. Mm. Entonces, tenemos que entender bajo estos conceptos o megaconceptos que se producen en el planeta, entender lo que nosotros somos afectados por ellos también. Mm. Entonces tenemos que ser consecuentes y hacer nuestra labor también como lo hacen estas otras especies, en este caso la biodiversidad, como también nuestro territorio en sus diferentes formas, o nuestro planeta en sus diferentes formas, zonas polares, zonas de jungla, desiertos, todos tienen que ver con todo. Mm. Por ejemplo, entender por qué los temporales estos de las tormentas de arena del Sahara Mm. cruzan el Atlántico y dejan caer sus
minerales en el Amazonas para poder otorgar un beneficio a esos entornos. Eso mismo ocurre con la Antártica hacia el resto del mundo. Y acompañado obviamente con lo que puede hacer el Ártico. Por lo tanto, la Antártica tiene una alta incidencia en nuestra vida diaria, finalmente. Exacto. Influye mucho. Cuando decimos el día está nublado, nos afecta emocionalmente, Sí, ¿cierto? claro. Y tenemos que entender que a lo mejor está nublado porque hay una afección atmosférica desde la Antártica, ¿ya? Así que ella nos pega eso, claro. nos da alegría, como también de repente nos bajonea un poco, pero Sí. tenemos que saber que eso es natural, que Sí. eso ocurre y tenemos que adaptarnos. Eso es importante. Saber de la Antártica y de lo que esté ocurriendo de aquí para adelante, debemos aprender a adaptarnos a los cambios. Perfecto, así que bueno, quiero agradecer a Alfredo Soto, educador antártico del SIGA-UMAL, que estuvo con nosotros hoy en nuestra primera edición de Mirador Antártico. Muchas gracias. Ese es un regalo. Muchas gracias, lindo, gracias a Meridional y a ti también para poder extender mis conocimientos educativos hacia la población en general. Así que bueno, ya saben, todas las semanas vamos a estar a esta misma hora conversando todas las semanas, una vez por semana, de temas antárticos de diversa índole, no solo científicos, así es que acompáñennos en Mirador Antártico. Muchas gracias por su sintonía, que estén muy bien. Meridional Radio presentó Mirador Antártico, un espacio para conversar exclusivamente sobre temas relacionados al continente blanco desde su ciudad puerta de entrada, Punta Arenas. Conduce María Pastora Sandoval.